Todo inicia mediante la idea principal de la conquista española, lo que representa un sincretismo entre la religión antigua de los pueblos mesoamericanos y el catolicismo. Después de la derrota de los aztecas de parte de los españoles en el año 1521, los indios en México estuvieron cercanos a la psicosis, sus dioses, y todo en lo que ellos creían hasta el momento fue destruido. Los españoles se basaron en derribar los templos mexicas y establecer entre todo el pueblo una nueva idea, lo que provocó un conflicto entre los aztecas y españoles, incluso logrando quitar una figura adorada, la cual llamaban Tonantzin. Era considerada la madre de los dioses del pueblo. Bueno, pues para dar inicio a este interesante tema, primeramente adentrémonos más al fondo de lo que sería un personaje con una gran influencia, llamada Tonantzin. Y como se estarán preguntando, ¿quién es este personaje? Bueno, pues ella fue una diosa azteca, y algo interesante es que fue sustituida por la Virgen de Guadalupe. Como se mencionó a un inicio, ella fue una diosa para los indígenas y también se dice que fue la madre de Quetzalcóatl, quien fue el dios supremo para los mexicas. Sucede tras la llegada de los españoles a Nueva España por Hernán Cortés, y esto, al darse cuenta que lo adoraban, comenzaron a decir que los dioses aztecas a los que ellos veneraban se trataban de demonios, de tal manera que era fundamental la presencia de una figura religiosa católica y al mismo tiempo sincronizarla con su creencia. Todo esto sucede en un lugar donde se veneraban a una de las deidades más importantes de Mesoamérica, y es por ello que se hizo la presencia de esta imagen, el cual fue apodada como la Virgen de Guadalupe, que quedó marcada en toda la historia. Y como podemos ver, su origen comienza desde a mediados del siglo I, el cual dicha imagen había sido pintada por Lucas, el autor evangelista, el cual se le atribuye el Evangelio de Lucas. Se cuenta que Lucas retrató la imagen de María con Jesús en sus brazos y decidió llamar esta obra como la Madre de Dios. Tras la muerte de Lucas, fue enterrado justamente con la de su obra, la cual años después un ara llamado Gil Cordero, tras perder una vaca, la encontró muerta en un lugar, donde al querer desollarla y aprovechar su piel, ella resucitó y tuvo aparición, la cual decía ser la Madre de Dios. Esto la llamó Guadalupe, que significaba cueva de lobos, al cavar en el lugar donde se dice que encontró la imagen que había encontrado Lucas, y de esta manera nació la creencia de Guadalupe. Como otro punto importante, se decía que esta imagen recorrió varios lugares, entre ellos fue Constantinopla, después llegó con el Papa Gregorio Magno y hasta terminar con el Arzobispo Leandro, el cual era el que habitaba en Sevilla, y de esta forma fue la que llegó a manos españolas, la cual introdujeron a Nueva España, y así fue como le dieron un significado importante y les ayudó a la conquista y la evangelización a lo que hoy conocemos como México. La llegada de los españoles a América fue un punto vital en la historia, ya que así nos traen a lo que llamamos ahora guadalupanismo, de la cual se basa la creencia mexicana actual. Poco tiempo después de la conquista de México a manos de Hernán Cortés, aparecieron las primeras familias indígenas en los alrededores de lo que era la antigua Tenochtitlan. Fue entonces donde una madrugada del 9 de diciembre de 1531 apareció por primera vez. Esto ocurrió cuando un indígena con nombre Juan Diego, quien vivía con su mujer y su tío Juan en Bernardino en Tultepec. Era un lugar donde no había iglesias, por lo cual tenían que ir hasta la misa de Santa Cruz de Tlatelolco. Y fue mientras que caminaban hacia dicho lugar, al pasar por el cerro del Tepeyac, escuchó una voz que le habló y le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Fue ese mismo día donde le pidió que le deseaba que le construyeran un templo en el mismo cerro. Esta noticia le llegó al obispo. Investigando más a fondo el tema me parece un tema muy interesante y controversial, ya que varios de los mexicanos tienen el conocimiento de la Virgen de Guadalupe, pero no de Tonantzin, la que era considerada la madre de los dioses, y cómo los españoles lograron
relacionarla y sustituirla por la Virgen de Guadalupe y con eso evangelizarnos, aunque para algunos esto solo es un mito, pero la realidad es que se ha convertido en una de las imágenes religiosas más famosas de México. Acto seguido, el 10 de diciembre le dijo que volviera la mañana siguiente y le llevara una señal que el obispo le había pedido para creerle dicho suceso. Mas sin embargo, Juan Diego no pudo asistir debido a que tuvo que quedarse a cuidar a su tío enfermo. En su segunda aparición de la Virgen, por segunda ocasión, Juan Diego volvió a pasar por el cerro para darle la noticia donde informaba que el obispo se habría negado el deseo. Fue entonces donde la Virgen le ordenó que fuese nuevamente. Y en ese momento, en el cerro de Tepeyac, y en esa época del año, era imposible que germinara y creciera esta flor de este tipo. Sin embargo, Juan Diego las encuentra y se presenta la mañana siguiente ante el obispo. Es así como el 12 de diciembre, Juan Diego salió a buscar a un sacerdote, cuando la Virgen se le presentó y le dijo que no se preocupara porque su tío se había sanado y le ordenó subir al cerro más pequeño y cortar unas flores y llevársela al obispo. Derivado a ello, el obispo llevó la imagen a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que le había señalado la Virgen. Pese a ese evento del milagro, poco a poco el pueblo fue creyendo y dejando atrás la negación hacia la evangelización. Es así como se formó la creencia y hoy en día para la mayor parte de los mexicanos que profesan el guadalupanismo. En todo este proceso, la Virgen de Guadalupe asumió las características y la importancia de Tonantzin, lo que contribuyó a su aceptación y veneración entre la población indígena. Esta fusión de creencias y la adaptación de la religión católica a la cultura indígena desempeñaron un papel fundamental en la evangelización de América. Es en el año 1609 cuando se le construyó un templo que llevaba su nombre en dicho cerro de Tepeyac. Para el año 1937, la Virgen de Guadalupe recibe el título de patrona de México y madre de los mexicanos. A partir de esto es donde inicia el guadalupanismo en México.